Los gobiernos nos dijeron que eran terremotos. Los noticieros los llamaron una tormenta sísmica sin precedente. Se equivocaron. Los terremotos no tienen patas, no caminan en línea recta de un continente a otro. La cosa que se ha estado moviendo debajo de nuestro mundo durante los últimos meses es tan grande que no se puede medir. Y ahora, mientras te cuento esto, está justo debajo de mi ciudad y está a punto de salir. Mi nombre es Sam. Fui geólogo durante 30 años antes de retirarme a lo que se suponía que era una vida tranquila en Providence, un pequeño pueblo en el corazón de Kansas. Aquí, la tierra es plana, estable. El suelo es algo en lo que confías, o al menos así era. Todo comenzó hace 3 meses con los temblores errantes. Así los bautizaron en internet. Eran terremotos de baja intensidad. Poro extragos. No tenían epicentro. No seguían las fallas tectónicas conocidas. Aparecían en mitad de Siberia, luego en el desierto del Sahara, luego en el fondo del Pacífico. Los sismógrafos de todo el mundo registraban un patrón de vibraciones que avanzaba lentamente a unos 10 kilómetros por hora, cruzando el planeta como si estuviera patrullando. Los científicos en la televisión no tenían respuestas. Hablaban de anomalías magnéticas, de resonancias del núcleo terrestre, puras tonterías. Yo pasé mi vida estudiando cómo se mueve la Tierra y sabía que lo que estábamos sintiendo no era la Tierra, era algo que se movía dentro de ella. La idea era tan absurda, tan imposible, que la guardé para mí. La gente ya estaba lo suficientemente asustada. Luego, hace un mes, empezaron a aparecer los agujeros. El primero fue en las afueras de Tokio, un socavón perfectamente circular, de casi 1 kilómetro de diámetro. No fue un colapso, como los que ocurren naturalmente. Las imágenes de los drones mostraban que era una perforación limpia, como si una aguja gigante hubiera atravesado la corteza terrestre desde abajo. Luego, otro en las afueras de Roma, otro en ese, o Paulon, siempre siguiendo el rastro de los temblores errantes. Fue entonces cuando el pánico se hizo global. Mi terrible teoría se estaba confirmando. No eran temblores, eran pasos, y los agujeros eran las huellas de algo con patas tan largas que podían perforar kilómetros de roca. Hace una semana, los pasos llegaron a Norteamérica. Un agujero apareció en el norte de Canadá, luego otro en Montana. Estaba claro que venía hacia el sur, directamente hacia el corazón del país, hacia nosotros. La evacuación de Providence comenzó hace 2 días. La mayoría se fue. Yo me quedé, no por valentía, quizá por una estúpida curiosidad profesional. Necesitaba ver, necesitaba entender qué era esta cosa que había pasado 30 años de mi vida estudiando sin saber que existía. Ahora, los temblores ya no son temblores, son sacudidas violentas y constantes. El suelo tiembla sin parar, un retumbar profundo que hace vibrar los cristales de mis ventanas. Es como vivir encima de la maquinaria de un reloj del tamaño de un dios. El sonido es insoportable, un grind grave y profundo de roca, siendo pulverizada a kilómetros bajo mis pies. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en toda la región del Medio Oeste. Estoy en el 2º piso de mi casa, mirando por la ventana hacia las llanuras vacías que rodean el pueblo, y hace apenas 10 minutos lo vi. No fue un terremoto. El horizonte, a unos 30 kilómetros al norte, empezó a hincharse. La tierra se levantó como una ola de suelo y roca, y entonces algo perforó la superficie, lenta, majestuosamente. Una cosa negra y brillante, como la pata de un insecto, se elevó hacia el cielo gris. Era delgada, segmentada y tan alta que parecía rascar la base de las nubes. Se quedó ahí por un momento, goteando magma y roca fundida, una aguja de quitina del tamaño de un rascacielos, y luego, con una velocidad increíble, bajó. No escuché el impacto,
Lo sentí, una onda de choque que barrió la llanura, arrancando los árboles y haciendo que mi casa se sacudiera tan violentamente que pensé que se derrumbaría. No era una tormenta sísmica, era una migración, y acabábamos de sentir el primer paso cerca de casa, y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que el siguiente paso caerá mucho, mucho más cerca. El universo entero pareció reducirse a ese único impacto. El siguiente paso cayó unos minutos después, esta vez al este de mi pueblo, luego otro al oeste. Me di cuenta del patrón. La criatura no se dirigía hacia nosotros, estaba pasando de largo, pero su camino era tan ancho que iba a barrer todo el condado. La curiosidad que me había hecho quedarme se evaporó, reemplazada por el instinto más básico de todos: a correr. Metí en una mochila lo poco que pude: agua, un mapa de carreteras viejo, mi martillo de geólogo por pura costumbre, y salí pitando hacia mi camioneta. Las calles eran un caos. Carreteras agrietadas, dilos caídos. El aire era espeso, lleno de polvo y del olor a ozono y a roca caliente. Me uní a la lenta serpiente de autos que intentaban huir hacia el sur por la interestatal, el único camino que aún parecía intacto. Cada pocos minutos, la tierra se sacudía con otro paso, cada uno más cerca que el anterior. Ya no era un temblor, era un golpe sordo y brutal que sentías en la boca del estómago, como si el planeta tuviera un latido agónico. Conduje durante horas, atrapado en el éxodo, y a medida que avanzaba, empecé a notar que el mundo a mi alrededor estaba cambiando de formas que no tenían sentido geológico. El suelo a los lados de la carretera, la rica tierra de cultivo de Kansas, se estaba volviendo de un color gris metálico, como si se estuviera oxidando desde dentro. De las grietas en el asfalto no brotaba hierba, sino unas extrañas venas minerales, cristales de un color violáceo que brillaban con una luz interna débil. Pasé por un puente que cruzaba el río Arkansas. El agua no fluía, estaba hirviendo. Un vapor espeso y sulfuroso se elevaba del río, que ahora parecía una sopa de lodo caliente. La criatura no solo estaba caminando, su paso liberaba una cantidad de energía geotérmica tan inmensa que estaba cocinando el paisaje, esterilizándolo, preparándolo para algo nuevo. No estaba destruyendo nuestro mundo, lo estaba purgando, lo estaba remodelando. El pánico se apoderó de mí cuando llegamos a un enorme paso elevado a las afueras de Wichita. La fila de coches se detuvo por completo. Adelante, un puente se había derrumbado. Estábamos atrapados, miles de personas, encerradas en una trampa de concreto a 30 metros de altura. Los golpes se hicieron más fuertes, más cercanos. Podía sentir la vibración subiendo por las columnas del viaducto. La gente empezó a abandonar sus coches, gritando, corriendo sin rumbo. Y entonces, el asfalto frente a nosotros empezó a hincharse. Como una ampolla gigante, la carretera se abombó hacia arriba, agrietándose, lanzando trozos de concreto por los aires. Luego, con el sonido de 1000 edificios derrumbándose a la vez, el suelo se desgarró. No era un socavón, era una fisura, un cañón que se abrió a lo largo de la llanura. Y desde esa grieta vi una parte de su cuerpo. Mi cerebro de geólogo se apagó. No podía procesar la escala. No era carne ni piel. Era un trozo de corteza planetaria viviente, una placa de quitina negra e iridiscente, curvada como la espalda de un escarabajo, pero del tamaño de un distrito financiero entero. Se movía, rechinando contra los bordes de la fisura, una pieza de geología alienígena que se abría paso a través de nuestro mundo. Estábamos viendo una parte minúscula de una criatura tan grande que probablemente se extendía por debajo de 3 estados. Y en ese momento de terror cósmico, vi algo peor. Sobre la superficie de ese caparazón kilométrico, algo, cientos de puntos negros que se arrastraban por la placa de quitina, como parásitos, sobre la espalda de una ballena. Eran criaturas más pequeñas, del tamaño de un coche,
con forma de insectos o arañas, y mientras mirábamos, horrorizados, comenzaron a trepar por las paredes de la fisura, saliendo a la superficie, y empezaron a correr, con una velocidad increíble, directamente hacia la fila de coches atrapados en la autopista, hacia nosotros. El pánico fue absoluto, un infierno de metal retorcido y gritos ahogados. Esas criaturas parásito, el enjambre, se movían con una eficiencia aterradora. No eran depredadores cazando por comida, eran obreros. Vi como uno de ellos hundía sus garras en el asfalto y lo levantaba como si fuera una alfombra, revelando la tierra grisácea de debajo. Otros segregaban una especie de ácido que no quemaba, sino que aceleraba la cristalización del suelo. Estaban terminando el trabajo que su madre había empezado a borrar hasta el último vestigio de nuestro mundo. Abandoné mi camioneta y corrí, sin pensar, saltando la barandilla del viaducto y deslizándome por un terraplén cubierto de hierba que ya se sentía extrañamente quebradiza, casi como vidrio. Me escondí en una alcantarilla de drenaje, un tubo de concreto oscuro y húmedo, y observé desde allí durante horas cómo el enjambre desmantelaba la autopista y a todos los que se quedaron en ella. No hubo supervivientes. Cuando la noche cayó, las criaturas simplemente se volvieron a meter en la fisura y desaparecieron bajo tierra, dejando tras de sí un silencio antinatural y un paisaje que ya no reconocía. Han pasado 6 meses desde ese día. Te cuento esto desde un campamento de refugiados en las montañas rocosas de Colorado. Providence, mi pueblo, ya no existe. Gran parte del medio oeste de Estados Unidos es ahora lo que los pocos pilotos que se atreven a volar llaman las tierras flageladas. El suelo es un mosaico de cristales violetas y tierra metálica. No, Chris, nada del aire es tóxico. El cielo en todo el planeta es de un color gris, parduzco permanente, por el polvo y la ceniza que los pasos de la criatura levantaron a la atmósfera. El flagelo de planetas, como lo llamamos ahora, siguió su camino. Cruzó todo el país. Su paso dejó un rastro de destrucción y transformación de cientos de kilómetros de ancho. Las montañas rocosas actuaron como una especie de barrera natural. Su roca sólida era más difícil de perforar. Aquí nos hemos reunido los pocos que logramos escapar. Vivimos en tiendas de campaña y edificios abandonados, comunicándonos con otros enclaves de supervivientes a través de viejas radios de onda corta. La criatura principal, la grande, llegó a la costa de California y se adentró en el Océano Pacífico hace unas 3 semanas. Los temblores se detuvieron. Por primera vez en meses, la tierra dejó de temblar. Una frágil y desesperada sensación de esperanza comenzó a crecer entre nosotros. Creímos que se había ido, creímos que lo peor, al fin, había pasado. Pero el flagelo de planetas no deja nada al azar. Los cristales violetas que ahora cubren gran parte del continente no son solo un residuo. Por meses estuvieron inertes, pero hace una semana empezaron a cambiar. Comenzaron a emitir un zumbido bajo y a brillar con una luz interna débil. Al principio, era un zumbido constante, como el de una línea de alta tensión, pero anoche el zumbido cambió. Ya no es constante. Ahora es un pulso, lento, rítmico, profundo, y los latidos que estamos sintiendo desde las profundidades de la tierra son cada vez más fuertes, cada vez más rápidos. Creo que están a punto de eclosionar. Gracias por escuchar esta historia. Te invito a que te suscribas a Modo Misterio y así poder descubrir los secretos que se ocultan a tu alrededor.